Muy bien. Vamos a la primera pregunta entonces para esta noche. Una pregunta muy práctica que tiene que ver, me imagino, con lo que estamos viviendo estos días con la pandemia del COVID-19. Una pregunta pastoral y a la vez teológica. Es la siguiente. ¿Permite Dios que se pueda abrir el entendimiento a una persona antes de fallecer para que comprenda la palabra de Dios para salvación de su alma, si muchas veces no le prestó atención durante su vida? La persona que hace la pregunta contesta: yo sí creo en su infinita misericordia que pueda hacerlo, pero ¿hay algún respaldo bíblico de esta verdad que muchos lo queremos creer por aquellos familiares que amamos, que oramos por ellos y no sabemos si en ese último momento se les concedió fe para arrepentimiento y salvación? Bueno, entendemos que durante la pandemia muchos creyentes han estado orando por familiares, anhelando que aún a la última hora de su vida el familiar pueda creer en Cristo. Muchas veces le preguntan: ¿quieres orar conmigo? ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Y muchas personas en los últimos momentos, en el hospital o en la casa, dicen que sí. Y la pregunta es, más allá del aspecto humano y nuestro anhelo que la persona pueda orar al fin de su vida para aceptar al Señor, ¿realmente es factible? ¿O será que en alguna manera nos estamos engañando? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, creo que para contestar esa pregunta tenemos que volver a la doctrina de la salvación. Tenemos que entender lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Permítame puntualizar algunos aspectos fundamentales. Espero que todos entendemos la enseñanza bíblica que el ser humano está muerto espiritualmente. Esto lo tenemos en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, los primeros versículos. El apóstol Pablo indica claramente cuál es la condición espiritual de todo ser humano. Y Pablo dice lo siguiente: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí tenemos que empezar. El ser humano por naturaleza está en una condición de muerte espiritual. Es decir, está alejado de Dios, no tiene una relación personal con Dios, más bien en alguna manera u otra se da cuenta que es enemigo de Dios, es hostil a Dios. Y la Biblia dice, esa es la condición de muerte espiritual. Si vamos a 2 de Corintios, el capítulo 4, el apóstol Pablo complementa esa afirmación indicando que el ser humano también está cegado espiritualmente y por sí solo no puede entender el evangelio. Escuchemos lo que Pablo dice en 2 Corintios 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Qué terrible condición, ¿no es cierto? Y esto es la verdad de todo ser humano. No importa si aparentemente es una buena persona o es una mala persona, si tiene alguna creencia en Dios o no tiene ninguna creencia en Dios, por naturaleza el ser humano está ciego espiritualmente. Y por lo tanto, como Pablo dice en 1 Corintios 2, versículo 14, cuando tratamos de compartir el evangelio, la persona simplemente no entiende.
Pablo dice, el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios. Para él parecen una locura. Así que partiendo de estos dos puntos fundamentales, obviamente para que cualquier ser humano sea salvo, necesita una obra de gracia por parte de Dios. Una obra que el apóstol Pablo describe en Efesios 2, el versículo 4 en adelante. Esta tremenda palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que obviamente la salvación entonces no viene de nosotros, viene de la gracia de Dios que tiene que obrar en nosotros para que podamos entender el evangelio. Eso nos lleva a un cuarto punto para contestar la pregunta, ¿en quién obra Dios su gracia? Yo sé que como seres humanos quisiéramos creer que la gracia de Dios obra en todos por igual. Ahora es cierto que el evangelio se predica a todos por igual. Y en algún sentido, el amor de Dios es igual para todos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero hay otra enseñanza bíblica que indica lo siguiente. Dios es el que decide quién se va a salvar. No nosotros. Dios decide a quién va a salvar. Por eso, en Efesios 1, el versículo 4, el apóstol Pablo presenta la doctrina de la elección. Porque Pablo dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí está la gracia de Dios manifestándose a hombres y mujeres muertos en su pecado, desobedientes, rebeldes, imposibilitados de responder. Dios, Él ha elegido salvar a millones y millones de personas. Y en esas personas a quien Dios ha decidido salvar, Él obra en su gracia. El apóstol Pedro dice lo mismo en 1 Pedro, el capítulo 1, versículo 2. Escogidos según la presencia de Dios para salvación. Ahora, ese Dios que ha elegido a quien va a salvar, ¿cómo lo hace? Hay algunas personas que tratan de argumentar diciendo, bueno, si Dios ha decidido quién va a salvar, no tengo por qué predicar. Porque si predico y la persona no ha sido escogida para la salvación, mi predicación va a ser en vano. Y aunque yo no predique a alguien y Dios ha decidido salvarlo, Dios lo salvará aun si yo no predique. Eso no es cierto. Permíteme recalcar, no es cierto. ¿Por qué no? Porque Dios usa medios para salvar. Dios usa ciertos medios que Pablo establece en Romanos capítulo 2, 10 y los versículos 14 y 15. Escuchemos este método muy particular que Dios usa para salvar a los escogidos. Versículo 14 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que, en primer lugar, tiene que haber predicación.
Y cuando la persona escucha el evangelio, la persona tiene que creer el evangelio. Y el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es fundamental que como creyentes compartamos la palabra. Hay que predicar, porque es a través de la predicación que Dios va a salvar a los escogidos. Pero una pregunta importante es la siguiente. ¿Para qué nos salva Dios? ¿Para qué nos salva? Ahora, si Dios nos salvara simplemente para llevarnos al cielo, uno podría pensar que Dios podía salvar a muchas personas al último momento de su vida. Es decir, si el plan fundamental de Dios es simplemente llevar pecadores al cielo, cabe la posibilidad que Dios podía salvar un montón de gente en esa última hora de su vida. Pero cuando vamos a Efesios, el capítulo 2 y el versículo 10, vamos a encontrar que Dios tiene un plan muy particular por el cual Él quiere salvarnos. El propósito de Dios no es salvarnos para llevarnos al cielo, a lo menos no es el plan principal. Miren lo que Pablo escribe en Efesios 2, el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Pueden captar esto? Y la relación que tiene con la pregunta que tenemos que contestar. El propósito de Dios es salvar a las personas para que esas personas a lo largo de sus vidas hagan buenas obras. Todas las buenas obras que Dios preparó de antemano para que las hicieran. Ese es el plan de Dios. Yo sé que muchas veces cuando estamos orando por un ser querido que está al borde de la eternidad, lo único que nosotros queremos es que la persona se salve para ir al cielo. Pero tenemos que enfrentar la realidad. La Biblia dice que la salvación tiene como propósito producir hombres y mujeres aquí en la tierra que van a vivir meses o años aquí en la tierra haciendo todo un conjunto de buenas obras. Para eso Dios nos salva. Nos salva para hacer buenas obras. Ahora, vamos a ciertas conclusiones. Y hermanos, vayan haciendo las preguntas por escrito en la medida que vamos tratando el tema. En primer lugar, obviamente, para contestar la pregunta, Dios puede salvar a una persona en los últimos minutos de su vida. ¿Ya? No hay vueltas que dar al asunto, está dentro de la posibilidad. Dios es capaz y Dios ha salvado personas en los últimos minutos de su vida. El ejemplo clásico, la imagen que tenemos aquí, es el ladrón en la cruz. Él estaba por morir. Con el otro ladrón estaban blasfemando. Hasta que uno de los ladrones se da cuenta que Cristo está reaccionando muy diferente a ellos ante la muerte. Y en ese momento, la gracia de Dios obró en ese ladrón en la cruz. El Espíritu Santo abrió sus ojos espirituales. Le concedió fe en Cristo. Y en ese momento, el mismo testimonio de Cristo, y se supone, sumado a cosas que el ladrón había escuchado acerca de Cristo antes, le llevó a decir a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Ahora, Cristo nunca había hablado de reino ahí en la cruz. Obviamente, este ladrón había escuchado algunas cosas antes. Más que nada era judío, conocía algo del Antiguo Testamento. Y en los últimos momentos de su vida, él cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados y Cristo le da la garantía. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Dios puede salvar a personas al último momento de su vida. Pero tengo que añadir lo siguiente. Esta será una excepción. Esta forma de salvar a personas será una excepción. Algo muy extraño que Dios hace. ¿Para qué? Para mostrar dos cosas. En primer lugar, su gran poder. Y en segundo lugar, su gran compasión y misericordia. Pero siempre será una excepción. Porque ese ladrón en la cruz no hizo ninguna buena obra. Se salvó y murió, mostrando que Dios puede hacerlo. Pero hay que ser honestos y decir, es una forma muy extraña de ser salvo, muy extraña. Segunda conclusión. Dios generalmente nos salva mucho antes de morir, mucho antes, para que podamos servirle. Ahora, recuerden lo que el Señor Jesús dijo en Juan 15, el versículo 16. Aquí el Señor explica por qué Él escoge a algunos para la salvación. Escuchemos Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, el Señor hablando a los discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Aquí está lo que Pablo dice en Efesios 2:10. El propósito de la salvación es llevar fruto. Si no vamos a llevar fruto, ¿para qué nos va a salvar Dios? No tiene mucho sentido que Dios salve a alguien y nunca hace nada por Dios en la tierra. No, eso sería muy extraño. Dios salva a hombres y mujeres y los envía para llevar mucho fruto, porque Dios es glorificado a través del fruto de nuestras buenas obras aquí en la tierra. Eso nos lleva a una tercera conclusión muy importante. El ser humano debe responder al evangelio cuando lo escucha. Repito, el ser humano es su responsabilidad, debe responder al evangelio cuando lo escucha. Recordemos lo que Pablo escribe en 2 Corintios, el capítulo 6, los primeros 2 versículos. El apóstol Pablo dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Dios dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es ese día? Cuando alguien te comparte el evangelio. Cuando Dios obra a través de las circunstancias para que un creyente comparta el evangelio con un inconverso. El momento que el creyente comparte el evangelio, ese es el día de la salvación. Ese es el día que el pecador debe arrepentirse. Es su responsabilidad. Es el día de la gracia. Tiene que hacerlo. Porque en cuarto lugar,
si el ser humano rechaza el evangelio, no hay ninguna garantía que lo va a volver a escuchar otra vez. O si lo escucha otra vez, no hay ninguna garantía que vaya a ser más sensible al Espíritu Santo para arrepentirse. En Hebreos, el capítulo 12, el autor de Hebreos nos advierte de esto, versículos 15 al 17. El autor de Hebreos escribe: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí está el gran peligro, que dejes de alcanzar la gracia de Dios. Se te extiende la gracia, se te comparte el evangelio. Y el autor dice, tengan mucho cuidado que dejes de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál es esta advertencia? Está diciendo, habrá un momento en tu vida quizá que escuchas el evangelio y tu corazón se vuelve un poco sensible. Si en ese momento tú te endureces tu corazón y piensas, más adelante voy a aceptar a Cristo, por ahora quiero disfrutar la vida. El autor de Hebreos dice, el peligro es que va a brotar una raíz de amargura en tu corazón. ¿Qué significa eso? Que luego de haber desistido la oferta del evangelio y sigues viviendo unos meses y años más, en esos meses y años venideros podrían ocurrir cosas en tu vida que te amargan. Te amargan. Incluso te amargan contra Dios. Y cuando esa raíz de amargura crece en tu corazón, ya se hace muy, muy difícil que respondas al evangelio. Y cita el caso de Esaú. Esaú que menospreció la gracia de Dios, vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y más adelante cuando él se arrepintió y lloró y quiso la bendición de Dios, ya no había oportunidad, como dice el versículo 17. Porque ya sabéis que aún después Esaú, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Qué extraño, ¿no? Con lágrimas. Pidió a su padre, bendíceme, padre Isaac, bendíceme a mí también, llorando amargamente, pero demasiado tarde. Había menospreciado su día de salvación. Este es el gran peligro. Y por lo tanto hay que decir enfáticamente, no hay que esperar el día de la muerte. No hay que esperar que el familiar esté muriendo para recién ir corriendo a la casa o al hospital y compartir el evangelio. No esperes, muy tarde, muy tarde. Hoy es el día de salvación. Sin embargo, recordemos la actitud del Señor Jesús frente a Judas Iscariote. Cómo el Señor hasta el último momento trató y trató y trató de convencerle a desistir de lo que estaba haciendo y arrepentirse para salvar su alma. En Juan capítulo 13, primero Cristo le lavó los pies a Judas Iscariote. ¿Se imaginan lo que Judas sintió cuando Cristo le lavó los pies? Y yo me imagino al Señor lavando los pies a Judas Iscariote, hablando quizá, mirándole, diciendo con sus ojos, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que yo te amo? Y como eso no ablandó el corazón de Judas, el Señor le invita a Judas a sentarse a su lado en la última cena.
Le comparte el pan. Y Judas no hace caso. El Señor hasta el último momento trató de convencerlo. Y por eso, aunque a pesar de lo que he dicho esta noche, aunque sea tan extraño o difícil que una persona se arrepienta a última hora, nunca debemos perder la esperanza que Dios pueda hacer algo extraño en nuestro familiar y salvarlo, realmente salvarlo al último momento. Pero la recomendación es no te confíes en eso. No te confíes. Comparte desde ahora el evangelio. Comparte, comparte, comparte. Porque el plan de Dios es salvar antes de morir para que la persona pueda hacer buenas obras que van con la salvación. Muy bien, vamos a dejarlo ahí por la primera parte. Vamos a ver si hay preguntas. Si Jonathan nos ayuda, si hay preguntas en el chat, en primer lugar. Todavía no hay preguntas, pero a veces demoran, así que. Ok. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede prender su audio y hacer la pregunta. Mientras otros van escribiendo también, con libertad. Ok, acaba de llegar la primera pregunta. Daphne Sofía Rivera Caro. Pastor Alex, buenas noches. Soy Gianni Caro. Quisiera saber que cuando morimos nos vamos al cielo o solo dormimos hasta ser juzgados. Ya, el apóstol Pablo era bastante claro en esto. El apóstol Pablo dice, partir de este mundo es estar presente con el Señor. Así que hay muchas bases bíblicas para indicar que cuando morimos, vamos de frente a la presencia del Señor. El libro de Apocalipsis habla de las almas de los convertidos, ya en el cielo. Leemos en Hebreos, el capítulo 13, que cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, nos reunimos con esa gran congregación de espíritus glorificados. Ya están en el cielo antes del día final. Así que la Biblia dice que el momento que el creyente muere, aparece en el cielo y disfruta la presencia del Señor hasta la segunda venida. Esas son todas las preguntas que hay. Ok, ¿alguien quiere hacer una pregunta en audio? Jane, ¿quieres preguntar? Adelante, Jane. Creo que no se escucha el audio. No escuchamos tu voz. Tipéalo ya. Mientras semana está tipeando, si alguien quiere aprovechar a preguntar. O yo le digo a nuestra hermana Daphne Sofía, la respuesta está bien, ¿quieres hacer una repregunta? Muchas gracias, pastor. Sí, está bien, que esa era mi duda. ¿A dónde nos vamos nosotros cuando morimos los hermanos? Si Quería el saber Señor a nos dónde nos lleva vamos. a su presencia, Él nos Sí. ama, Él no va a querer que estemos durmiendo cientos de años antes del día del juicio final. Él nos lleva ya a su presencia inmediatamente al morir. Pastor, muchas gracias. Ok. Pastor Daniel, buenas noches. En Hola, el caso de hermana. personas que habiendo ya conocido, como dice la palabra, ¿no? Han recaído, vuelto atrás, bueno, muchos consideran de que aún tienen la oportunidad de arrepentirse después y como que dan esa oportunidad así, ¿no? Como digo, no, después vuelvo, después me voy a acercar otra vez a la iglesia. Yo sé que eso no depende de ellos, ¿no? Depende del Señor, que el Señor nuevamente en su gracia lo vuelva a coger, pero
¿qué opción tienen? Digo yo, si es que ya rechazaron al Evangelio, ¿qué opción nuevamente de volver a retomar, ¿no? Su camino con el Señor? Bueno, yo sé que el Señor en su gracia puede extenderles la mano, pero va a depender del Señor, no de ellos, ¿verdad? Bueno, siempre lo que debemos decirles es que si tú rechazas el Evangelio, no hay ninguna garantía que en una próxima oportunidad podrás arrepentirte. ¿Ya? Ahora, lamentablemente, muchas personas toman al que está compartiendo la palabra como si fuese un vendedor. ¿Ya? Ustedes saben que hay muchos vendedores que dicen, hoy es el último día, la última oferta, y si no compras el carro hoy, ya no hay más oferta. Y el comprador sabe, no, mentira, siempre dicen eso, hay más oferta más adelante. Y caen en la trampa de pensar que Dios es una suerte de agente vendedor. Gran error, gran error. Entonces hay que advertir a la persona. Decirle, Dios dice, hoy es el día de salvación. Si tú menosprecias a Dios y menosprecias tu propia alma, y habiendo escuchado el mensaje de salvación, tú valoras más lo que tú piensas es el disfrute de la vida aquí en la tierra, Dios te juzgará por eso. Hay que decirle de frente, Dios te juzgará por eso, por menospreciar a Dios. Y lo dejamos así, ¿ya? No hay que darle la idea que, bueno, más adelante podría tener otra oportunidad. No, en nuestros corazones sabemos que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Y la verdad es que varias personas se han convertido después de haber escuchado el Evangelio varias veces. Pero por cada uno que ha respondido al Evangelio después de haberlo rechazado varias veces, hay cientos de miles que no tuvieron una segunda oportunidad. Así que hay que hablar claramente a la persona y decirle, tú te estás jugando tu eternidad. Claro, nosotros debemos persistir y perseverar en compartir la palabra, pero tenemos que dejar a la persona muy claro respecto del riesgo que está corriendo. Okay. Marco Vilches pregunta, Pastor, una consulta. ¿Puede una persona al final de su vida arrepentirse a pesar de que durante su vida no quiso aceptar al Salvador? ¿Eso no sería intentar burlarse de Dios? Temo que muchas veces lo que pasa es lo siguiente. La persona habiendo rechazado el Evangelio toda su vida y está muriendo. Y un familiar, un pastor se acerca a último momento y le dice, estás por morir, ¿no quieres aceptar a Cristo para que Él te salve? Mucha gente dice sí. Y ora. Y mueren inconversos. Escuchen bien. Oran y mueren inconversos. Porque el gran error que ellos cometen, y a veces como creyentes somos culpables de auspiciar ese error. El gran error que cometen es de pensar que yo puedo ser salvo cuando yo quiero. Y con tal que yo haga la oración, Dios tiene que salvarme. Eso no es cierto. La oración no te salva. Lo que te salva es la fe. ¿Y cuánta gente ora que no tiene fe? Así que no hay que darle a la persona la idea de que simplemente diciendo ciertas palabras, eso garantiza su salvación. Nada que ver. La salvación es un acto de fe. Cuando estás por morir, la oración es un acto de desesperación. No es un acto de fe.
Y demasiadas personas, cuando mueren, descubren inmediatamente que no funcionó. Hablando en términos medio terrenales. No funcionó. Porque Pablo no dice, lo que nos salva es la oración de fe o una oración aceptando a Cristo como Salvador. No, lo que nos salva es fe. Y esa fe es un regalo de Dios. Y nadie puede esperar que habiendo rechazado el evangelio toda su vida, a último momento Dios le decida darle fe. No, eso no va a pasar. Por lo general, no va a pasar. Y por eso es tan importante hablarle mucho antes de su muerte. Porque honestamente, a última hora, más que una oración de fe, es una oración de desesperación. Y eso no salva a nadie, tristemente. Tal vez para agregar en eso, sería tal vez correcto el decir, digamos, que es preferible seguir apoyando a la persona en oración y hablar con él, especialmente sabiendo que era un cristiano fiel, pero por algún motivo se alejó un poco de la vida cristiana y por lo tanto se le quiere animar a reconciliarse con el Señor. Y a eso es un caso diferente, ¿no? Una persona que realmente es creyente, pero se ha alejado del Señor. Ahí los creyentes tienen que hablar con él, acompañarle, acercarse y hacer todo lo posible para ayudarle a volver, ¿no? Es como la oveja perdida. Hay que hacerle volver otra vez al camino. Ese es un caso diferente de una persona que realmente es creyente, pero que se alejó del Señor. ¿Ok? Jane Anton pregunta, quisiera saber qué puede haber pasado con una hermana que horas antes de morir, por testimonio de su hijo, dice que estuvo reprendiendo a Satanás. ¿Pero por qué? Si era cristiana y siempre pensé que los hijos de Dios mueren tranquilos porque se van con Dios. El problema es que nadie conoce bien el corazón de otra persona. Las únicas personas que saben que son salvos es la persona misma y Dios. Nadie más. Así que puede haber casos de personas que pensábamos que eran creyentes, pero que al final, al llegar el momento de morir, su reacción da a entender que no eran creyentes. Eso va a pasar. Pero también podría pasar que es un verdadero creyente, pero que de repente no tiene una fe firme o no ha entendido bien el evangelio. Y cuando llega el momento de morir, su mente, su corazón se llena de temores. Y si viene de un contexto pentecostal, podría confundir esos temores con demonios atacándolo y podría reprender, pero realmente es un creyente, pero por falta de buena enseñanza bíblica, cuando llega el momento de morir, ciertos temores invaden su alma. Obviamente lo que esperamos es que un creyente muera tranquilo en el Señor. Pero solo va a morir tranquilo si dos cosas se dan. Solo va a morir tranquilo si es que entiende bien el evangelio. Y en segundo lugar, solo va a morir tranquilo si ha estado viviendo bien la vida cristiana. Pero si cuando llega a morir se da cuenta que secretamente en su corazón ha pasado mucho tiempo lejos de Dios en su corazón, aunque es un creyente, y ha permitido muchos pecados dominar su vida, cuando llega a morir no tendrá tranquilidad. Y por eso es importante que vivamos una vida cristiana coherente, que seamos verdaderos creyentes y que estemos andando bien con Dios. Y si entendemos bien el evangelio, al acercarnos al final, debemos morir tranquilo. Obviamente, los pastores tienen una tarea que hacer preparando a la persona para morir.
Y cuando estamos visitando una persona que ya está muy delicada de salud, hay que conversar el tema de la seguridad de la salvación para que la persona pueda morir tranquilamente. Ok. El hermano Kervin Zabaleta pregunta, ¿qué pasa cuando una persona ha tenido un arrepentimiento genuino y es hijo de Dios, pero fallece en circunstancias de pecado? ¿Se va a la presencia de Dios? Bueno, aquí otra vez entra el tema de la doctrina de la salvación. Cuando una persona realmente se convierte, ¿qué pecados son aquellos que Dios perdona? La verdad es que Dios perdona todos los pecados pasados, presentes y futuros también. Es una salvación global. Ahora, si un creyente comete un pecado, entristece al Espíritu Santo y su relación con el Señor se ve afectada y debe pedir perdón. Pide perdón para restaurar la comunión y el sentido de la presencia de Dios. No pide perdón para asegurar su salvación. No, la salvación ya la tiene. El momento del nuevo nacimiento ya tiene la salvación. Así que si es un verdadero creyente, aun si cuando muere ha cometido un pecado que no ha pedido perdón, aún así es salvo. Si es un verdadero creyente. ¿Ok? Pero obviamente un verdadero creyente no va a morir en un pecado grave que nunca ha arreglado con Dios. Porque si una persona al morir es culpable de tremendos pecados y nunca se ha arrepentido, lo más probable es que se equivocó, nunca fue un creyente verdadero. Porque el Espíritu Santo te va a convencer de pecado y el Espíritu Santo no te va a dejar morir en pecado, si eres un verdadero creyente. Pero tenemos que entender aquí qué es la salvación. Y la verdad es que el momento que ponemos nuestra fe en Cristo, somos declarados por Dios justo para toda la eternidad. Dios nos declara justos para toda la eternidad. El momento de nuestra fe en Cristo. ¿Okay? Blanca Milla Miranda pregunta, ¿es posible que un cristiano se suicide? Se ha visto casos aún de pastores en Brasil, hubo un caso. Ya es un tema bastante polémico, ¿no es cierto? Yo compartí un cuarto con un estudiante en el seminario que yo no tengo ninguna duda que era creyente, pero se suicidó. Y encontraron su ropa al lado del río Támesis. Y con la ropa, él se ahogó en el río. Entre la ropa encontraron una nota que decía lo siguiente: Padre, perdóname por lo que voy a hacer, pero ya no soporto la vida aquí en la tierra, yo quiero ir a estar contigo, ya no soporto más tanto sufrimiento. Yo estoy seguro que él es salvo, aunque sea suicidado. Pero obviamente hay muchos casos de personas que pensaban que eran creyentes y el suicidio indica que nunca fueron creyentes. ¿Cómo saber la diferencia? Solo a través del testimonio, de haber conocido a la persona. ¿Ok? Y al final, solo Dios sabe el corazón. Y un pastor nunca va a querer para nada alimentar el suicidio. Pero el suicidio es un pecado entre otros pecados. No es mayor que otros pecados. Entonces, si Dios nos declara justos, pero luego por un desbalance psicológico, un problema tan fuerte emocional que no ha logrado superar, como fue el caso de Jerry, entonces yo estoy seguro que la gracia de Dios se extiende
y cubre aún ese pecado de quitarse la vida al final. Pero sé que es un tema polémico y no espero que todos van a estar de acuerdo conmigo, ¿ya? Pero les doy mi parecer como pastor, ¿ok? Entonces, en vista de todas esas preguntas, por ejemplo, si es cristiano o no es cristiano, cabe tal vez aclarar cómo es que uno realmente puede saber si es cristiano o no, porque a veces puede carcomer también la duda dentro de uno. Las dos pruebas fundamentales son amor a Cristo y un cambio en su vida. Esas son las dos cosas fundamentales. Amor a Cristo, que se va a manifestar en muchas maneras, y una vida transformada. ¿Ok? Pero lamentablemente, la parábola del trigo y la cizaña indica que nos vamos a equivocar en muchas maneras. Pero la persona misma sabe. La persona misma sabe si ama o no ama a Cristo. Y la persona misma sabe si hubo un cambio en su vida o si nunca hubo un cambio verdadero de la regeneración. Cada persona sabe eso, aunque otros podían ser engañados. Vale, esas serían todas las preguntas que han habido para este tema. Así que Muy bien, podemos vamos continuar. a escuchar una canción por unos minutos como un break y luego pasamos a la segunda pregunta. Así que vamos a compartir la pantalla otra vez. Oh, amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Y cuando el tiempo
pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Micrófono. Ok. Una hermosa canción, haciéndonos recordar del gran amor del Señor y la insensatez del ser humano. Que Dios ha hecho tanto para salvar al ser humano y el ser humano posterga la salvación porque quiere disfrutar un poco más la vida aquí en la tierra. Es una increíble ofensa a Dios. Y tenemos que tratar de ayudar al hombre pecador, a la mujer pecadora a entender eso. Este tremendo amor de Dios. ¿Cómo podemos decirle no? Y eso nos lleva a la segunda pregunta esta noche. Si Jacob fue un ladrón, ¿por qué Dios lo bendijo y lo protegió? Qué pregunta, ¿no? Si Jacob fue un ladrón, indudablemente fue un ladrón, ¿por qué Dios lo bendijo? ¿Y por qué lo protegió? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. En primer lugar, es una buena pregunta y es una muy buena pregunta para nosotros esta noche, porque la verdad es la siguiente. Escuchen bien, todos somos ladrones. Quizá no nos gusta pensar esto, hermanos, esta noche, pero esta es la verdad. Todo ser humano es un gran ladrón. ¿Por qué? Bueno, volvamos a Génesis. Ustedes conocen el relato muy bien, ¿no es cierto? Dios creó este hermoso huerto, creó a Adán y Eva y les dijo, vayan y coman todo lo que encuentran en el huerto. Todo es para ustedes. Hay un solo árbol que es mío, dice Dios. Hay un árbol que es mío. El árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no coman. Porque si comen, me estarán robando. Y la pena es la pena de muerte. Muy claro el mandamiento. No había nada mezquino de parte de Dios. Dios no dijo, pueden comer de 90% o 70%. Dios les dijo, pueden comer 99.99% de todos los árboles. Solo un árbol no pueden comer. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Robaron de ese árbol. Una locura, ¿no es cierto? Una locura. Eva miró el árbol bajo el engaño de Satanás
y vio que el árbol, el fruto era codiciable y le robó a Dios. Y a partir de ese momento, todos nosotros que descendemos de Eva, somos ladrones. Y seguimos robando. En Romanos capítulo 1, que espero que conocen bien, el apóstol Pablo dice, el ser humano está constantemente robándole a Dios su gloria. Dios es un ser glorioso. Y Dios ha revelado su gloria en toda la creación. Y lo que Dios espera es que el ser humano le rinda a Dios la adoración, el respeto que Dios merece. ¿Y qué ha hecho la raza humana? Se inventan toda clase de ídolos y dioses falsos y le roban a Dios la gloria y la entregan a estos ídolos falsos. Eso es robar. Así que todo ser humano somos ladrones. Para colmo, no somos cualquier tipo de ladrón. En Romanos 5, del 7 al 10, el apóstol Pablo dice, somos ladrones enemigos de Dios. Somos enemigos. Odiamos a Dios. Tratamos a Dios como si fuese nuestro enemigo. Le echamos a Dios la culpa de todos los males que pasan en la tierra. Hablamos pestes de Dios. Es lo que somos por naturaleza. ¿Cómo nos trata Dios? Una palabra, ¿no es cierto? A pesar de que somos ladrones y somos enemigos de Dios, Dios nos trata con gracia. ¿Qué significa gracia? Un amor que no merecemos. Eso nos lleva a la siguiente conclusión, que no sé si la persona que hizo la pregunta entendió, pero Jacob es nuestro modelo. Quizás no es la mejor forma de expresarlo. Nosotros somos Jacob. Todos nosotros somos Jacob. Jacob es el prototipo del ser humano en pecado. Pero un ser humano a quien Dios ha decidido salvar, a pesar de su condición de ladrón. ¿Por qué digo eso? Vamos a Romanos, el capítulo 9, para encontrar la realidad acerca de este hombre llamado Jacob. ¿Y por qué digo que él es igual que nosotros, los creyentes? Jacob es un prototipo de creyente. Porque en Romanos capítulo 9, escuchen lo que leemos en versículos 10 al 13. Pablo está hablando de la doctrina de la elección. Dice versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, la madre de Jacob, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, hablando de Esaú y Jacob, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor, Esaú, servirá al menor, Jacob, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que la verdad es que a pesar de que Jacob era un ladrón, antes que fuera ladrón, Dios ya lo había escogido. Y había anunciado a Rebeca, voy a bendecir a tu hijo menor. Pero cuando nacen ambos hijos y van creciendo,
muy pronto se notó lo siguiente. Pues no muy pronto, pero cuando ya tenían bastante años. Jacob era el malo. Jacob era el malo. En primer lugar, era malo porque le robó la primogenitura a su hermano Esaú. ¿Se acuerdan la historia? Esaú vuelve de la cacería, tiene hambre, Jacob estaba en la casa cocinando. Esaú le dice, hermano, invítame un poco de comida. ¿Qué hermano va a negar a su propio hermano un plato de una tremenda olla? Pero la mente de Jacob. Jacob sabía que Esaú, el hijo mayor, tenía por derecho la primogenitura. Aunque Rebeca obviamente ya le habría contado a Jacob muchas veces la promesa de Dios que Jacob iba a ser bendecido. ¿Cuál fue el primer error de Jacob? Lo que le llevó a robar. No le creyó a Dios. Dios había prometido, voy a bendecir a Jacob. Pero Jacob no creyó en Dios. Jacob trató de ganarse la bendición, ganarse por sus esfuerzos, por sus obras. Así que él insiste en que Esaú le vendiera la primogenitura. Y más adelante, cuando Jacob se da cuenta que su padre Isaac siente que está por morir, y a pesar de que Jacob ahora tiene la primogenitura, Isaac está por bendecir a Esaú. ¿Qué hace Jacob? Miente a su padre, engaña a su padre y procura robar otra vez la bendición de la primogenitura de su hermano Esaú. Así que Jacob, un pecador, igual que nosotros. Igual que nosotros, Dios le había prometido la bendición, la salvación. Pero Jacob no le creyó a Dios. Y Jacob hace cosas, roba, miente, engaña, queriendo tener la bendición. ¿Y luego qué pasó? Jacob tuvo que huir de la casa por las consecuencias de lo que él había hecho. Esaú quería matarlo. Los padres lo envían a la tierra de su tío en Padán Aram. Y esa noche, lo menos esperado ocurrió. La primera noche que Jacob está fuera de casa, se pone a dormir y tiene un sueño. Ve una escalera que llega al cielo y una voz que le habla del cielo, diciendo a este hombre, yo soy el Dios eterno y yo he decidido bendecirte. Este es el momento que el ladrón se encuentra con Dios. Es el encuentro personal. Lo podemos llamar la conversión de Jacob. Y paralela a nuestra conversión. Que estando muertos en pecado, Dios en su gracia se manifestó a nosotros y nos llamó a la salvación. Así que Jacob no es nada diferente a nosotros. Su experiencia es igual que la nuestra. Y en Romanos capítulo 9, Pablo presenta a Jacob como un ejemplo de todo creyente. Empieza como ladrón y luego tiene su encuentro con Dios. Ahora, uno pensaría que si en Génesis 28, en su primer encuentro con Dios, Jacob experimenta la salvación, de ahí en adelante él va a ser un gran santo. Pero al igual que nosotros, le llevó años a Jacob aprender a confiar en Dios. ¿Pueden ver estas escenas de la vida de Jacob? La primera escena que pueden ver ahí, el momento que Jacob se encuentra con Raquel. Se enamora de Raquel, una mujer muy bella. Pero la segunda imagen
tenemos a Jacob con dos esposas, con Raquel y con Lea. Porque la verdad es que aunque Jacob se había enamorado de Raquel, indudablemente el plan de Dios para Jacob es que se case con Lea. Pero Jacob no quería casarse con Lea. Jacob quería casarse con Raquel. Y se casa con Raquel y no tiene hijos. Y Lea le da hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo, confirmando que Lea era la esposa para Raquel, para Jacob. Y entre los hijos que Lea le dio, ¿quiénes están? Leví, de los sacerdotes, el padre. Judá, de quien vino la monarquía. Y el mismo Señor Jesús no vino de Raquel, vino de Lea. Pero Jacob, tan desobediente, no está escuchando a Dios, no está sometiéndose a Dios, se mete en grandes problemas en su vida cristiana por no hacerle caso a Dios. La tercera imagen a la izquierda, la imagen inferior. Jacob luchando con alguien. ¿Con quién está luchando? Con ese varón en Peniel. No era cualquier varón. No era ni siquiera cualquier ángel. Era el mismo Señor Jesús, el ángel de Jehová. Jacob peleando con el Señor. ¿Acaso nosotros como creyentes no hemos peleado varias veces con el Señor? El Señor quiere algo, yo quiero otra cosa. Y me pongo a pelear con el Señor. Somos igual que Jacob. Luego pasan los años. Jacob poco a poco aprende a confiar en Dios, pero le falta todavía. Tiene su hijo José. Y como José es hijo de Raquel, Jacob está determinado darle a José la primogenitura. Otra vez, no está escuchando a Dios. Dios le hubiera hablado de Judá quizá, no de José. Pero Jacob le empieza a engreír a José, le da esta túnica especial a José y provoca la envidia, la ira de los demás hijos. Y al final lo venden, ¿no es cierto? Lo venden a Egipto como esclavo. Y Jacob piensa que ha perdido su hijo. Y al final, los últimos capítulos de Génesis, la noticia llega que José está vivo en Egipto. Y Jacob va para visitarlo. Y pueden ver la última escena aquí a la derecha. ¿Pueden ver cuál es la última escena? Jacob bendiciendo a los hijos de José que nacieron en Egipto. Pero si miran con cuidado, van a ver que las manos de Jacob están cruzadas así. Adrede, él está bendiciendo el hijo menor de José, no el mayor. Y lo interesante es lo que leemos en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Ese capítulo que trata con los grandes héroes de la fe. Lee ese capítulo y mira el episodio en la vida de Jacob cuando Jacob mostró fe en Dios. ¿Y cuál fue? Este último incidente, cuando bendice a los hijos de José. Recién alcanza una verdadera fe madura. Al fin de su vida, le llevó años llegar allá. Igual que nosotros. Tantas luchas y problemas que tenemos en la vida cristiana, nos cuesta aprender a confiar en Dios y poco a poco, al pasar los años, empezamos a madurar y recién aprendemos a escuchar a Dios y a confiar en Él. Así que la pregunta da a entender que Jacob era un caso raro, un ladrón,
bendecido y protegido por Dios. Y resulta que Jacob somos todos nosotros. Ladrones, bendecidos por Dios y por su gracia en su vida. Así que ¿ok? Así que ahí termina la exposición. Vamos a ver si hay preguntas ahora que quieren hacer acerca de este segundo tema. Todavía no entran las preguntas para este segundo tema, pero sí ha quedado pendiente una pregunta del tema anterior. A ver. Ok, entonces Giselle Tolentino pregunta, Pastor, entonces si no es creyente la persona que está a punto de morir o en ese camino, ¿la oración por salvación es en vano? Y ¿cuál debe ser nuestra oración por ellos? ¿Y cómo mencionar a las familias cuando piden oración por ellos? Gracias. Bueno, es obviamente, Giselle, es un tema muy delicado y muy fuerte, ¿no? Número uno, como dije antes, debemos seguir orando, clamando a Dios que tenga misericordia de ese ser querido hasta su muerte, ¿ya? Siempre hay que seguir orando, clamando a Dios, confiando que Dios en su misericordia podría salvar. Obviamente, tratamos de ver si la persona responde al evangelio. Yo no aconsejo, personalmente, no aconsejo a insistir que tiene que orar con nosotros pensando que la oración sí o sí lo va a salvar. Yo creo que mucho mejor que insistir en que haga cierta oración es conversar con la persona para ver si entiende. Porque no tiene sentido que la persona repita cierta oración si no entiende el evangelio. Lo que nos salva es la fe, no ciertas palabras que podemos hablar. Así que lo que queremos tratar de generar o ver que Dios conceda fe a la persona. Así que no le presiones a orar, como si todo su vida eterna depende de esa oración. No, depende de algo mucho más interno en la persona. La persona puede ser salva sin orar. Si es que entiende y en su corazón acepta a Cristo por fe. Eso es lo importante. ¿Qué pasa en su corazón? No qué pasa por los labios. Ahora, ¿qué decir a la familia de una persona que muere en esas circunstancias? Bueno, si al conversar con la persona en esos últimos momentos tenemos algún grado de convicción de que realmente entendió el evangelio y realmente creyó en su corazón, lo podemos decir. Pero probablemente no vamos a tener esa confianza, esa seguridad. En ese caso, yo aconsejo simplemente decir lo que es la teoría de la salvación o la teología de la salvación. Es decir, bueno, la Biblia dice que el único camino a la salvación es Cristo Jesús. Así que hay que confiar que nuestro familiar haya creído en Cristo para la salvación. Es la única forma que va a ser salvo. Pero decir, lo importante ahora no es contestar la pregunta si el familiar fue salvo o no fue salvo. Eso no es la pregunta importante, hay que decir. La pregunta importante es si nosotros somos salvos, los que somos vivos. Siempre hay que llevarle a pensar en ellos, no pensar al que murió. Todo el mundo quiere saber qué pasó con el que murió. Hay que llevarles a pensar cuál es tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? ¿Ok? Eso es lo más importante. Pero obviamente, Giselle, necesitamos mucha sabiduría de Dios y mucha ternura pastoral. Porque es un momento muy crítico. Y no debemos ser duros o insensibles. Tenemos que pedir a Dios gracia y sabiduría para hablar
una forma amable con la familia, pero sin faltar a la verdad del Evangelio. ¿Ok? Dafne Sofía Rivera Caro. Pastor, una consulta. Si mis antepasados han actuado según la carne, ¿nosotros cargamos esos pecados? ¿Y se repiten los mismos pecados por causa de nuestros antepasados, como Jacob con José? No. En el Antiguo Testamento, Dios dijo a Israel, yo me reservo el derecho de castigar hasta la 4ª generación. ¿Ok? Eso es parte del antiguo pacto. La maldición generacional, antiguo pacto. En el nuevo pacto no es así. En el nuevo pacto que rige ahora, Dios dijo en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Así que yo te garantizo, tú no vas a pagar jamás por los pecados de tus antepasados, jamás. Pero lo que sí podría pasar es que el padre o el abuelo puede darte un mal ejemplo. Y tú puedes seguir el mal ejemplo. Si tu padre mentía constantemente, lo más probable es que tú has aprendido a mentir. Eso no es una maldición de las generaciones. Eso es el mal ejemplo que tú has captado. ¿Ok? Así que hoy en día hay problemas con malos ejemplos, como también hay problemas, digamos, si un padre es un borracho y maltrata a los hijos cuando son pequeños. Esos hijos cuando sean grandes probablemente tendrán problemas psicológicos. Pero esos problemas psicológicos no es un castigo por el pecado de su padre. Es una triste consecuencia del pecado de su padre, pero no es un castigo. ¿Ok? Dios jamás va a castigar a una persona por el pecado de otros. ¿Ya? El alma que pecare, esa morirá. Blanca Milla Miranda. Pastor, la elección para salvación es parte de Dios, ¿cierto? Jacob no lo justificó, pero considero que él valora más que Esaú las bendiciones de la primogenitura, como que Esaú no lo hace. ¿Es por eso que Dios amó más a Jacob? ¿Hay algo en el ser humano por la cual Dios lo elige? No, no hay nada en el ser humano que le lleva a Dios a elegirnos. Porque si hubiera algo en nosotros, podríamos jactarnos por toda la eternidad. Dios me escogió porque yo era bueno. Eso anula gracia. Gracia indica que no merecemos nada. Por eso Dios no escoge sobre la base de gracia. Por eso Pablo dice en Romanos, antes que Jacob haya nacido, antes que haya hecho cualquier cosa, Dios ya lo había destinado para bendición. Ahora, en realidad, Jacob no le interesaba la bendición de Dios. La única bendición que Jacob quería era la bendición material. Lo que Esaú rechazó, menospreció cuando vendió su primogenitura. Lo que Esaú menospreció fue la bendición material. Pero detrás del rechazo de la bendición material en Esaú fue el rechazo también de la gracia de Dios. Y más adelante, años después en su vida, cuando de repente se da cuenta lo que Dios había prometido no era bendiciones materiales, era bendiciones espirituales, era toda la herencia del padre Abraham. Recién ahí Esaú anhela eso, pero muy tarde. Una raíz de amargura no le permitió tener fe en Dios y murió en su pecado. Jacob era muy parecido.
Jacob amaba las cosas materiales. A Jacob no le interesaba la bendición de Dios a Abraham. Le llevó muchos años entender eso. Y en el camino Dios se fue manifestando a Jacob para que Jacob pueda entender poco a poco esto. ¿Ok? Pero insisto, lo que la Biblia insiste, no hay nada en nosotros que Dios ve digno de que Él nos escoja. Como un líder de la iglesia de Inglaterra dijo una vez, escuchen bien, él dijo, lo único que nosotros contribuimos a nuestra salvación, lo único que contribuimos es el pecado que hace la salvación necesaria. Es nuestra única parte en la salvación, el pecado que hace la salvación necesaria. Todo lo demás lo hace Dios. Ok. Tenemos la pregunta de María Lurquiaga. Pastor, buenas noches. Usted resaltó que Jacob quería a Raquel de esposa, pero no era lo que Dios quería en sí para él, sino Lea, de la cual no estaba enamorado Jacob. En la actualidad hablamos que el amor es decisión. Entonces, ¿cómo se diferencia lo uno de lo otro? ¿Es solo por el contexto cultural o cómo se interpretaría según la Biblia? Sobre todo ahora que en el mundo habla mucho de elegir lo que quieras porque eso te hará feliz. Creo que la historia del mundo desmiente esa última parte. El mundo ya ha tenido más o menos 100 años de hacer lo que quieres. Y lo último que el mundo ha logrado es felicidad. Así que esto es una mentira de Satanás. ¿Ok? Satanás miente diciendo, haz lo que quieras y te va a hacer feliz. No, no te hace feliz. Lo que te hace feliz es haz lo que Dios te pide, haz lo que Dios te manda. Eso te va a dar felicidad. Ahora, esto del enamoramiento. Lo importante en tu pareja no es lo que tú sientes antes de casarte. Eso no es lo importante. Lo importante es que te cases con la persona que Dios escogió para ti. Eso es lo importante. Y lo importante es aprender a amar a la persona que Dios escogió para ti. Repito, lo importante es aprender a amar a la persona que Dios escogió para ti. No tratar de convencer a Dios que cambie de opinión y que te permita casarte con la persona a quien tú amas, que es lo que muchos creyentes hacen. Es lo que Jacob trató de hacer. Así que hay un gran error aquí en nuestra cultura. El error de pensar que yo sé lo que es bueno para mí. Tristemente, somos tan ineptos, somos tan prontos a equivocarnos, que hablas con casi todas las parejas, y pregúntale, si te podía casar otra vez, ¿te casaré con esta persona? Una gran cantidad de personas dicen no. Que no aprendieron a escoger bien. Así que lo que hay que hacer es, antes de casarte, la pregunta primordial es si Dios aprueba esa relación. Eso es lo importante. ¿Qué dice Dios? Lo demás es secundario. Pero Jacob se equivocó grandemente. Ok, esas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Ok, bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche. La segunda pregunta. Esta es la 10ª reunión que hemos tenido. Mirando al banco de preguntas, solo me quedan, creo que son 2 o 3 preguntas que nos va a dar para 2 semanas más. La idea era continuar hasta julio, pero para eso necesitaríamos unas cuantas preguntas más para poder continuar hasta julio. Así que si tienen preguntas que quieren hacer, aprovechen porque hay espacio para contestar todavía
algunas preguntas. ¿Ok? Muy bien. Si no hay una última pregunta que alguien quiera hacer, daremos por concluido la reunión esta noche. Gracias por acompañarnos, por perseverar. Ya van 10 sesiones. Espero que en el camino varias cosas hemos aprendido o aclarado y que Dios nos siga ayudando a andar por ese buen camino. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien quiere orar para despedirnos? ¿Algún voluntario quiere decir yo quiero orar, pastor? ¿Quién desea orar? O si no, voy a pedir a alguien. A ver, Franklin. Yo, Franklin pastor, voy. Camones. Nadie, Marco. ajá. Ya, Marco. Adelante. Guíenos en oración. Bueno, hermano, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, queremos en esta noche, Padre, darte gracias por este tiempo, Señor, de poder estar reunidos, Señor, compartiendo, Señor, y bueno, reunidos aquí como hermanos, Señor, compartiendo las interrogantes, Padre, que muchas veces tenemos como creyentes, como iglesia. Gracias, Padre, por la vida del pastor que dispone, Señor, de su tiempo para poder ayudarnos, Señor, en comprender un poco más, ¿no? De las dudas que tenemos, Señor bendito. Gracias porque le permites, le das la sabiduría, Padre, para poder, eh, enseñarnos, Señor, para poder de repente darnos algunos alcances que quizás nosotros no la tenemos un poco claras, pero sabemos que, Señor, que tú en tu misericordia, en tu amor hacia tus hijos, Señor, nos permites que podamos tener personas como el pastor que nos orienta, Padre, que nos ayuda. Le agradecemos por su vida, Señor, y también por la de nuestros hermanos que esta noche, Señor, han visto respondidas sus interrogantes, sus preguntas, Señor, algunas dudas que han tenido respecto a los temas que están tocando. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo, Señor, estos tiempos, que sigamos nosotros eh, teniendo esa presencia del pastor, Padre, para que nos pueda seguir guiando, ¿no? Y que nos incentiva, Señor, a poder estudiar, conocer un poco más, Señor. Bendito, gracias por este tiempo, gracias por la enseñanza, Señor, que hemos recibido en esta noche. Te pedimos que bendigas la vida del pastor y la vida de todos mis hermanos, Señor, para que podamos estar nuevamente reunidos la próxima semana, Señor, en este compartir, Señor, de tus enseñanzas y el conocimiento de tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Marco. Muchas gracias con todos. Estamos